Buenos días, queridos amigos. Seguir al Señor Jesucristo es seguirle rumbo a la cruz. Seguir al Señor Jesucristo significa seguirle rumbo a la cruz. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Vamos a ver en la experiencia de Pablo qué significó esto de caminar rumbo a la cruz al igual que Cristo lo había hecho. Y estamos leyendo ahora en Hechos capítulo 25. Vamos a leer del versículo 13 hasta el final. En el día anterior habíamos visto cómo Pablo, emboscado y asesinado por 40 líderes judíos, y esto había llegado a oídos del comandante, y el comandante prefirió llevarlo frente al gobernador Félix, y ahora está en la custodia del gobernador Félix. Y una vez que estaba con él, duró como 2 años con él, y llega otro gobernador llamado Festo, y ahora Festo no encuentra tampoco de qué acusarlo. Y vamos a leer versículo 13, dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea a saludar a Festo. Este rey Agripa era un gobernador de la zona de Palestina, nombrado así por los mismos romanos. Y dado que él era rey del lado o un gobernador del lado de Palestina, pues él estaría empapado de la cultura y de la problemática que vivían con los judíos. Ahora que llega con Festo, Festo quiere compartirle su carga respecto de lo que sucede con Pablo. Dice así el versículo 14: como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó el rey al caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes conceder al acusado un careo con sus acusadores y darle oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal al día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien tenían contra él algunas acusaciones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Veamos qué es la experiencia que Pablo está viviendo. Pablo está viviendo una acusación falsa. Es decir, los judíos no hallaban cómo acallarlo, no hallaban la forma de que él dejara de predicar de Jesús de Nazaret, que había muerto pero que había resucitado. Y entonces le acusaban de muchas cosas, como profanar el templo, como enseñar contra la ley de Moisés, y eso les llenaba de odio, de coraje, al grado de matarlo. Pero para las autoridades romanas eso no era ningún delito. Así es que las palabras de este Festo dice: pues yo no encuentro de qué acusarlo, porque lo que ellos me dicen pues realmente no se constituye en ningún delito. Y después Agripa pide ver a Pablo y poder escucharlo. Versículo 23 dice: al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de audiencia, acompañados por oficiales de alto rango y por personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. ¿Qué es el tenor de este pasaje? En este pasaje queda la constancia que las mismas autoridades, el gobernador, en este caso primero fue Félix, después fue Festo, ahora es el rey Agripa, que no encuentran ningún delito en él, no saben de qué acusarlo para complacer a los judíos. Y es que lo más curioso de esto es que es justamente lo que vivió el Señor Jesucristo. Mire, por ejemplo, lo que narra el evangelista Lucas allá en el capítulo 23. Dice que cuando Jesús fue llevado frente a Pilato, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú mismo lo dices. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: no encuentro que este hombre sea culpable de nada.
Dice que Pilato entonces se reunió a los jefes de los sacerdotes, gobernantes y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que no lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte, así que le daré una paliza y después lo soltaré. ¿Por qué inicié este devocional diciéndole: el camino de un discípulo de Cristo es el camino de la cruz? Queridos amigos, el Señor Jesús marcó una senda. El Señor Jesús marcó un camino. El camino que el Señor Jesús marcó no fue el de la comodidad, el de la seguridad, el de la autocomplacencia, el de acumular riquezas materiales, el de ejercer el poder sobre otros. El camino que el Señor Jesús vivió fue el camino rumbo a la cruz. La Escritura nos los da a entender que desde que Él inició su ministerio, Él ya sabía que después de 3 años de predicar el Evangelio, Él iría a la cruz del Calvario. Se nos narra a través de los evangelios que en 3 distintos momentos, en 3 distintas épocas, Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y sea apresado y sea crucificado y sea muerto, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos no alcanzaron a entender esto que Jesús les decía, pero lo que Jesús estaba diciendo es que su camino era rumbo a la cruz. Y de la misma manera que el Señor Jesús fue llevado ante la autoridad romana y la autoridad romana no entendía de qué lo acusaban y no hallaban delito en él. De la misma manera ahora sucedió con Pablo. Con Pablo tampoco encontraban de qué acusarlo, no había delito en él, pero los judíos exigían su muerte. Y esto me hace pensar en lo que también dijo el Señor Jesucristo allá, de acuerdo a lo que escribe Lucas capítulo 14, versículo 25, dice el título en la Biblia, que es el título puesto por el editor, pero es el tema del que habla, dice: el precio del discipulado. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Queridos amigos, yo quisiera que usted tomara un minuto de suma atención a esto que el Señor Jesús está diciendo aquí. Es altamente preocupante que hoy día en muchas iglesias que dicen ser cristianas se predica un evangelio diferente. Se predica un evangelio en el que venir a Dios es que Él te conceda los deseos de tu corazón, tus sueños, tus aspiraciones, y entonces usamos a Dios para nuestros propósitos. Cuando vamos a ese tipo de iglesias, lo que se promueve es el que tú seas próspero, el que tú estés sano, el que tú resuelvas tus problemas. Y entonces el evangelio que se predica es: ven a Jesús para que Él te solucione tu problema. Ven a Él para que Él te provea de salud. Ven a Él para que, si tú eres pobre, te haga rico. Si tú no tienes el objetivo, la meta que te has trazado, Dios puede lograr para hacerlo. Y muchas personas hoy día dicen: es que yo sí creo en Dios y yo sí oro todas las mañanas. Pero en lo que en realidad dan es que todas las mañanas están pidiendo la bendición de Dios para sus propósitos. Queridos amigos, el Señor Jesucristo dice muy claramente y habla de las relaciones más íntimas que una persona puede tener, como es sacrificar el amor al padre, a la madre, al esposo, a los hijos, a los hermanos. Y añade: a su propia vida. Dice: el que no sacrifica el amor a esas personas, que es su círculo más cercano, y los ama más a él que a mí, no es digno de mí. Y cierra el texto diciendo: y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Amigos, el camino del evangelio es el camino de la cruz. Es el camino de la renuncia a nuestros propios deseos y pasiones. Nosotros muy fácilmente nos ponemos metas en la vida y queremos lograrlas a como dé lugar. El sentido, el propósito de nuestra vida son nuestras propias metas.
Pero déjeme decirle algo, una vez que nos encontramos con el Señor Jesucristo, Él nos va a mostrar que el camino que Él vivió fue el camino de la renuncia a sus propios planes. Dice allá en Filipenses 2 que Él, siendo igual a Dios, no fue algo a lo cual se aferró, sino que renunció a esa majestad y a esa gloria y se humilló a sí mismo haciéndose hombre y se humilló para ir hasta la muerte y la muerte en la cruz. El camino del Evangelio es el camino de la renuncia a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que mi corazón egoísta, rebelde y autogobernable quiere en este mundo. Y el gran error es querer usar a Dios para mis propósitos. Es que yo quiero estar sano y entonces voy a Dios para que Él me dé la salud. Es que yo quiero salir de mi crisis, yo voy a Dios para que Él me dé la salida a mi problema. Y no nos equivoquemos. Una vez que nosotros hemos venido al Señor Jesucristo y hemos entregado nuestra vida, es cierto, Él toma nuestra vida en sus manos y Él va a poner soluciones, Él va a poner remedios, Él va a poner salidas a nuestros diferentes problemas, pero no es el efecto por el cual yo busco a Dios. Es un efecto secundario. Yo voy a Él, yo entrego mi vida y Él ordena mis pasos. Él ordena mi vida, pero yo tengo que estar enfocado en el camino a la cruz. Querido amigo, querida amiga, si tú dices ser un cristiano, ¿estás caminando rumbo a la cruz? ¿Estás caminando a la renuncia de tus propios sueños y deseos para obedecer lo que Cristo ha dicho? Porque Cristo nos dejó una encomienda y ahora el apóstol Pablo está sufriendo porque lo dijo Festo, porque este hombre no dejaba de hablar de un tal Jesús que ya había muerto, pero que Pablo decía que había resucitado. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio tiene que ver con nuestro morir en Jesús para resucitar a una vida eterna. Y si nosotros no tenemos tiempo porque estamos ocupados en nuestros propios planes, en nuestros propios problemas y no tenemos la oportunidad de ocuparnos de las cosas del Señor Jesús, entonces no estamos caminando rumbo a la cruz. Estamos caminando rumbo a nuestros propios planes, a nuestros propios deseos. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta palabra. Resulta difícil de comprender y resulta difícil entender cómo Pablo estaba entregado totalmente, de tal forma que aunque estaba arriesgando su vida y el momento de morir, él no cesaba de dar testimonio de la cruz, porque él había entendido que ese era su propósito en la vida. Señor, ayúdanos a nosotros en estos tiempos a entender lo que significa que ser tus seguidores también significa caminar rumbo a la cruz. Que el seguir a la cruz significa nuestra renuncia, nuestra disposición, nuestra obediencia a ti. Dejar de pensar solo en lo que a nosotros nos importa y empezar a pensar en lo que tú nos has pedido que hagamos. Ayúdanos a cumplir la tarea de llevar el Evangelio a otras personas, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo. Señor, que tu palabra pueda llegar a aquellas personas que tú estás llamando a la salvación. Te rogamos, danos de tu gracia, danos sabiduría, danos de tu espíritu para poderlo hacer así. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.